Buenas noches. Tengo el gusto de recibir en este espacio de la Logia Blavatsky a nuestra querida hermana Dulce Yasmín Salazar Ortiz, que valoramos mucho su trabajo, su presentación, su esfuerzo, porque eh, ella es una profesionista muy responsable y bien, pues deja de atender por un espacio de tiempo eh, que nos dedica a nosotros generosamente y se lo agradecemos infinitamente en este caso, porque pues está enamorada de la teosofía y de todos nosotros también, porque esa sonrisa nos hace ver eso precisamente. Tiene gusto por compartir, porque es muy generosa, ya lo dije, y entonces tenemos que, eh, de nuestra parte, de mi parte, he de decir que el trabajo que hoy nos presentará, yo ya lo leí, es un trabajo brillante que elaboró muy cuidadosamente y que todos los que participamos en estas exposiciones, en este comunicar a los demás estos conocimientos, pues dedicamos varias horas, por no decir varios días, para su elaboración. Valoremos este esfuerzo siempre, aunque no sea brillante el trabajo, no importa. Debemos tener consideración también por los que no han desarrollado esas habilidades y que quienes las han desarrollado, pues también las disfrutamos igual que aquellos que no han desarrollado esas habilidades. Entonces, es muy importante hacer notar esto porque eh, yo no tengo eh, otra cosa más que gratitud para todos en este caso, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que tenemos que decir en este sentido. Así es que hoy, Dulce Yasmín, bienvenida para que nos compartas La caída de los ideales, un artículo más que escribió la señora Blavatsky y que hoy nos favorecerás desarrollando de una manera importante y muy clara, seguramente, porque así estamos acostumbrados a escucharte. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Enrique, gracias por la invitación y la confianza que nos has dado en todo este tiempo a todas las personas que hemos estado aquí compartiendo. De verdad te agradezco mucho y al contrario les agradezco por su tiempo y por estar aquí, pues escuchando. Espero que lo que les comparta les sirva y lo que no nos sirva, pues vamos a tomarlo como una área de opinión, como llaman, de oportunidad en las empresas para mejorar y seguir leyendo y aprendiendo. Vamos entonces a hablar, en esta ocasión me tocó hablar de este artículo, se llama La caída de los ideales, que fue hecho por HPB. Esta es una parte del artículo original. Si en algún momento no me escuchan bien o algo, me avisan, ¿ok? Se publicó en 1889 y está en Lucifer, en el volumen 5, en el número 28. Se publicó en diciembre de 1889, como ya comentamos. Vamos entonces a entrar en este artículo que se me hizo, de hecho, un poco complejo, interesante, muy profundo, abarca muchos temas. Parte de este artículo yo creo que complementa o continúa tal vez con la exposición que de hecho nos dio Caro la semana pasada. No pude estar, pero la vi y sí, definitivamente es la continuación o es continuar con el tema muy, muy, muy interesante. Entonces nos dice en este artículo, en un mundo de ilusión, en este maya en el que nosotros estamos desarrollándonos o evolucionando, en el que opera la ley de la evolución, nada podría ser más natural que los ideales del hombre, como una unidad del total o humanidad que están siempre cambiando. Entonces, aquí nos habla de esta parte que tenemos estos pensamientos, este pensamiento de la perfección, de qué sería lo mejor, que no solamente nos lo muestra o nos lo señala como individual,
sino en una totalidad como humanidad. ¿Cuál es el ideal en esa totalidad como humanidad? Y aparte nos dice que este ideal seguramente todo el tiempo está cambiando para nosotros. Aquí puse, así muy breve, una definición de ideal para que más o menos como que nos podamos como fluir mejor en la plática. Entonces dice, ideal en la definición de la lengua de Oxford o las lenguas de Oxford nos dice que se ajusta muy estrechamente a un modelo o prototipo de perfección. La lengua española, la Real Academia, nos dice que es perteneciente o relativo a una idea, algo que un pensamiento que no existe sino en el pensamiento, que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo, que ahí es donde estaríamos hablando de esos arquetipos a nivel de humanidad. Excelente, perfecto en su línea, modelo perfecto que sirve de norma en cualquier dominio. Entonces, bueno, hay ahí, no sé, puedo cambiar acá para poder ver. Dice, el hombre está continuamente, entonces estamos cambiando no solamente física, intelectual, moral y espiritualmente. Ya hemos visto, de hecho, en otras presentaciones que el cuerpo humano, las células recambian completamente cada cierto tiempo, cada 7 años, me acuerdo, tal vez estoy mal, no recuerdo bien, pero cada cierto tiempo todo cambia en nosotros, ¿no? Y no es solamente en la parte física, sino en todas las demás áreas. En determinado momento, está en parte más alto, o sea, estamos en la parte más alto de nuestro círculo de desarrollo. Aquí lo traté como de colocar en esta imagen. A veces estamos como en ese sub y van, en donde estamos en el pico. Y no solamente esto es en reencarnaciones, en donde en reencarnaciones pasadas pudimos ser mucho millonarios, en otras pobres, sino que en esta simple reencarnación en ocasiones estamos con altibajos de muchos aspectos, en salud, en estados emocionales, en estados económicos, en todos los aspectos tenemos estos altibajos. Dice, y en la medida en que asciende y desciende su naturaleza moral, responde expandiéndose y contrayéndose. Su código moral en ocasiones personifica los ideales y aspiraciones más nobles y altruistas, mientras que otras veces la conciencia que le rige refleja solo egoísmo, brutalidad y carencia de fe. O sea que todos estos cambios que tenemos en nuestra vida, todos estos momentos que presentamos, pueden parecer o personificar los ideales que sean muy nobles, o sea, como que yo ahora soy muy noble por estar en la sociedad, por dar una plática, y en algún momento altruista, y en algún momento fui una persona muy egoísta y no quería hablar, o sea, eso puede parecer, puede personificar que tenemos esos ideales o esas aspiraciones. Sin embargo, si nos vamos a lo más profundo, pues no es así porque estamos, como comentaba al principio, en el mundo de la ilusión, en el maya. Y nos dicen, mientras que otras veces estamos en esa parte del egoísmo. En un momento se encuentra en un punto más alto del círculo en desarrollo, en otro en el más bajo. Pero esto, sin embargo, es así solo en el plano ilusorio externo, solo en el maya. En nuestra constitución o en su constitución interna, o más bien esencial, tanto en la naturaleza como el hombre son uno, ya que su esencia es idéntica, o sea, nosotros con nuestro verdadero ser, con el absoluto, con la deidad, somos uno mismo y en esa esencia somos idénticos. Y ahí esos ideales no pueden estar así como en esta parte de egoísmo, no egoísmo, tristeza, riqueza. Ahí los ideales son uno. Uno con la deidad, con la seidad, con el universo. Y bueno, aquí quise meter esta parte o quise agregar esta parte de el Kybalión, que nos habla de la ley de la polaridad, porque siento que un poco el texto involucra un poco esta parte. Ya sabemos que estos son textos ajenos, sin embargo lo quise meter como un extra, no es que sea la razón absoluta, pero tenemos esta parte del Kybalión que nos dice todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grados. Los extremos se tocan.
todas las verdades son semiverdades. Esto así es increíble. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Entonces, empezamos a meternos un poquito en esta parte de lo que creo que HPV nos quiere decir, en donde los opuestos son idénticos, el bien y el mal, Dios y el diablo, Dios o Lucifer, lo bueno y lo malo, rico, o sea, todo es idéntico en su naturaleza verdadera. Y en esta ilusión solamente tenemos semiverdades. Dice, todo crece, se desarrolla y se esfuerza hacia la perfección en los planos anteriores de exterioridad. O como bien dijo un filósofo, está siempre llegando a ser. Pero en el último plano de la esencia espiritual, todo es y por lo tanto permanece inmutable. O sea, antes de esta parte de la manifestación física que somos, de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo camamanas, antes de eso, pues está esa triada superior que está en unión con nuestro verdadero ser y es perfección. Siempre se va a esforzar a esa perfección y no vamos a estar como titubeando en estos ideales que muchas veces o que en muchas ocasiones nos podemos perder. Dice, pero en un plano ulterrino de la esencia espiritual, todo es y en consecuencia permanece inmutable. Ahí no hay cambios. Ya se ha hablado muchas veces que Atman no cambia, tiene su vehículo y todo por acá abajo puede estar pareciendo que va evolucionando, pero Atman siempre es la esencia de lo absoluto. No va a cambiar, siempre es. Es hacia este eterno ese que todo y cada ser gravita gradual e imperceptiblemente, pero tan seguros como este universo de estrellas y mundos que se mueven hacia un misterioso punto conocido, pero no nombrado aún por la astronomía, llamado por los ocultistas el Sol central espiritual. O sea, así como nosotros estamos gravitando alrededor de ese ese, como lo nombran aquí, o de nuestra verdadera esencia, o de la seidad, así también las estrellas, los mundos están gravitando en ese sol central espiritual. Yo lo veo que nos puso un ejemplo como es arriba es abajo, y así como está el universo, nosotros aquí abajo. Bueno, aquí encontré en un compendio de la doctrina secreta, esta definición de ese nos dice, Satya significa el ser verdadero o absoluto, o ese, y para que no nos quede como esta duda. Hablando de este sol espiritual, yo siempre he tenido como esta curiosidad y estuve leyendo un poco, seguramente que hay más información, pero lo que yo encontré es esto. En la doctrina secreta, en el volumen 2, nos habla de esta HPV, de este sol espiritual, y nos dicen que el sol es el corazón del mundo solar, o sea, del sistema solar. Y su cerebro está oculto detrás del sol que nosotros vemos, de ese sol que todo el tiempo pensamos que es el sol verdadero. Atrás está el sol que es el corazón del mundo. De ahí, la sensación es irradiada hacia cada centro nervioso. Aquí es importante, la sensación es irradiada hacia cada centro nervioso del gran cuerpo y las ondas de la esencia de vida fluyen hacia adentro de cada arteria y vena. Los planetas son sus miembros y pulsaciones. Nos sigue diciendo, nos sigue hablando del sol central. Se ha declarado en otro lugar de la filosofía oculta, niega que el Sol sea un globo en combustión como nosotros normalmente lo conocemos, sino que lo define simplemente como un mundo, una esfera resplandeciente, estando oculto el verdadero Sol detrás y siendo el Sol visible solo un reflejo
su concha. El sol inabscóndito, siendo así el depósito de nuestro pequeño cosmos con K, generando el mismo su fluido vital y recibiendo siempre tanto como da, y el sol visible solo una ventana abierta en el verdadero palacio y presencia solares, que sin embargo revela sin alteración la labor interna, o sea, una maravilla de todo aquello que no conocemos realmente, que está velado. Dice, en esta parte nos habla que durante toda la historia o en la historia de la humanidad ha habido como vacíos. Dice, de ahí que se haya hecho presente en cada edad histórica la existencia de un amplio vacío, casi un abismo, que yace entre la perfección ideal y la práctica. O sea, pareciera que ahorita estamos como en el limbo, ¿no? Porque dice que de tiempo en tiempo grandes seres aparecieron en la tierra para enseñarle a la humanidad a mirar más allá del velo de la ilusión. Entonces, cuando vino el Maestro Jesús, cuando vino Krishna, cuando vino Buda y así muchos avatares, pues ha sido como un momento crucial para la humanidad en donde tenemos quien nos guíe y nos diga y todo, pero entre uno y otro pareciera que hay un abismo y que estamos así como a la deriva, pero no es cierto. Dice que depende de nosotros y de enfocarnos hacia esos verdaderos ideales, el que llenemos esos vacíos y no lo sean, no lo parezcan, sino que sean o estén llenos de toda esa evolución que tenemos que dar o hacia dónde ir. Dice, y sin embargo, hay hombres que a pesar, o sea, hay muchos seres humanos que a pesar de la situación caótica que vivimos en el mundo ahorita y en el pasado y en todo momento que se vive constantemente, y del lamentable desecho que queda en los mejores ideales humanos, aún persisten en creer y enseñar que el ideal humano de ahora no es un sueño. O sea, muchos humanos creen que este sueño de llegar a esa evolución y todos eh, llegar al máximo punto no es un sueño, sino que al contrario es una ley. O sea, va a ocurrir, es una ley de naturaleza divina. Y aunque nos tome muchos millones y millones y millones de años, de todos modos, algún día todos vamos a llegar a la evolución en donde vamos a ser esa raza de dioses. O sea, no se desesperen. En esta parte nos habla, aquí yo puse esta como imagen de la montaña rusa de emociones, pero en realidad es como la montaña rusa de lo que podemos estar viviendo en nuestra vida. Ya decíamos al principio, tenemos altibajos, a veces nos está lloviendo, a veces estamos en el amor, a veces estamos en la voluntad, etcétera. Entonces dice que estas periódicas subidas y bajadas del carácter humano en los planos externos tienen lugar ahora mismo, como lo han tenido siempre. Esto no es ahora. Nos quiere decir, o sea, no piensen que es ahora, porque pareciera, y a veces lo he escuchado y a veces yo también lo he dicho, que lo que estamos viviendo ya lo vivimos. En alguna ocasión yo pensé, yo dije, la vida de Buda se parece mucho a la de Jesús y así, todos los avatares tienen ciertas coincidencias. Sin embargo, ella nos dice, no se parecen. Dice, esto es solo una ilusión, porque siempre vamos en una evolución como en espiral, siempre vamos un paso adelante, siempre vamos evolucionando a más. Entonces yo veo como si fuera una espiral que aunque parece que voy a pasar por el mismo punto, pero en realidad ya estoy en un punto más alto. Se parece, pero no lo es. Y dice que estos cambios, aunque parezca que van muy lentos, dice, estos procesos ocurren en un plano cada vez más alto que el que le parece o que el que le precede. Pero como tales cambios no siempre son resultado de siglos,
sino que hay ocasiones en donde la vida nos ayuda a que estos cambios sean drásticos, y esas son las guerras, las epidemias, la devastación, o sea, eso que nosotros pareciera que son como cosas negativas, pues son como un empujoncito para en esta espiral de evolución dar un turbo, dar un brinco. Y dice que a los ojos de nosotros, apenas lunares, la humanidad es como nuestro globo terráqueo, que aparentemente la Tierra no se mueve. Y sin embargo, ambos se mueven en un espacio y el tiempo con igual velocidad, tanto alrededor de sí mismos como hacia adelante. O sea, siempre vamos hacia adelante. Nos sigue diciendo el artículo. En cualquiera de que sea el fin de esta evolución, desde el nacimiento de su conciencia, el hombre de hecho fue y aún es el vehículo de un espíritu dual en él. O sea, nosotros somos ese vehículo en donde tenemos tanto lo bueno como lo malo. Y nos habla aquí de un poema de Víctor Hugo, que se llama La fin de Satán, y habla de esas hermanas mellizas, que una era como la luz y la oscuridad. Y nos dice, los ángeles libertad, el ángel libertad, el que habla en su libro, que lo veremos más adelante, e Isis Lilith, han escogido al hombre para su permanencia en la tierra, y ambos representan en él la eterna lucha. O sea, estos que parecen malos son los que nos van a ayudar o nos representan, nos simbolizan en ese poema como en esa eterna lucha que nos encontramos constantemente. Y aquí puse este cuadro que dice HPV. La iglesia enseña al mundo que el hombre nace con pecado. Aparentemente, ya desde que nacemos con ese pecado original que nos enseña la iglesia. Y nos dice que pareciera, esto nos hiciera pensar que el diablo es en persona del pecado, porque él fue el que hizo todo este embrollo de Adán y Eva. Sin embargo, bueno, aquí puse estas imágenes porque esta como alegoría nos hace pensar que todo es externo, como que lo externo es el diablito que tenemos aquí, el angelito que tenemos aquí que nos dice, hazlo bien, hazlo. Entonces yo hice mal porque el diablito me dijo, o sea, no está en mí, está externo, ¿no? Es como que yo estoy ajena a esas cosas que vivo, y eso no es así. Nos dice, nosotros, los teósofos de la escuela oriental, no creemos en ninguno de los dos. Porque nos dice que si nosotros creemos que existe el diablo, o sea, como una individualidad, y Dios, entonces existirían como dos creadores o dos dioses, uno bueno y uno malo. Nosotros no creemos en ninguno de esos dos. Y aún así, vamos tal vez más lejos, aunque que la letra muerta de la Biblia, porque decimos que si bien como entidades extracósmicas no existe ni Dios ni el diablo, ambos, sin embargo, existen. Como paradójico, pero esto es lo que creo que nos quiere tratar de explicar, o nos explica y nosotros tenemos que tratar de entender. Y añadimos que ambos viven en el hombre en la tierra, o sea, Dios y el diablo viven en nosotros aquí en esta tierra, en este planeta que nos tocó. Siendo el diablo, de hecho, el hombre mismo que es como ser físico, el verdadero vehículo del mal, y como entidad espiritual, Dios o el bien. Puse aquí esta imagen de Hellboy, que a lo mejor algunos la conocerán, y me gustó ponerla porque es un superhéroe que nació siendo como un diablito. Lo crearon, de hecho, para ser, creo que los nazis, algo así, para ser como malo, pero en él estaba también el bien. Entonces, aunque nació siendo malo, tenía el bien. Y entonces esta imagen nos da este Hellboy con los cuernos cortados porque es el bien. O sea, tengo el diablo, pero también no quiero ser tan diablo, también tengo el bien. De hecho, era un superhéroe.
Y nos dice HPB, de modo que decirle a la humanidad, usted tiene al diablo dentro, es pronunciar una verdad tan metafísica como decirle a los hombres, ¿acaso no sabéis que Dios mora en vosotros? Ambas declaraciones son verdad. Tenemos simbólicamente, metafísicamente, al Dios y al diablo en nosotros, la dualidad. Y yo lo entiendo reflejado en esta constitución septenaria, pues claro, porque tenemos, vamos a decir que al Dios, simbólicamente, en esa triada superior, en Atma, en esa inteligencia, altruismo, en esas cosas buenas que vienen de nuestro verdadero ser, la intuición, la mente pura, mana superior. Y tenemos a la dualidad, al diablito, vamos a decirlo, en nuestro cuaternario inferior, en Kamamanas, en el Ingasharina, en toda esta parte inferior, pues vamos a decir que ahí es donde está esa dualidad y este antakarana que nos une para que evolucionemos y nos vayamos subiendo hasta que, ¡pum!, lleguemos solamente a unificar esa triada superior. Entonces, en nosotros está el bien y el mal, se podría decir. Actualmente, nos es raro hallar aspirantes en relación con el ideal eterno del corazón humano. Eso dice HPB, es muy raro encontrar a una persona que verdaderamente de su intuición, de su ser superior, tenga un ideal para la humanidad. Y en su lugar, cada pensamiento tiene a una idea central de nuestro siglo, que es el gran yo. De hecho, estamos en esa era. El ego inferior siendo para cada cual un poderoso centro alrededor del cual se hace girar todo nuestro universo. Entonces, todos esos ideales o lo que parecen nuestros ideales, pues están generalmente alrededor de nuestro yo inferior o de nuestro manas, de nuestro cuaternario inferior. Y puse estas imágenes porque el Maestro Jesús pues es el avatar del amor, el que nos puede poner como ejemplo, lo pongo como ejemplo del ser que tenía ideales de amor, ideales de la triada superior. Y nosotros, que todo el tiempo, aunque no queramos, es parte de nuestra evolución, nuestros ideales son de nuestro ego. Cuando el emperador, bueno, nos sigue hablando aquí en el artículo, cuando el emperador Juliano, llamado apóstata, porque creyendo en los grandes ideales de sus progenitores, los iniciados, no aceptaba el concepto antropomórfico humano, que de ahí surge, vio por última vez a sus amados dioses aparecérsele, lloró, porque ya no eran los brillantes seres espirituales que él había reverenciado, sino las sombras pálidas, decrépitas y desgastadas de los dioses que él tanto había querido. Tal vez constituirían la visión profética de los ideales de su época que desaparecerían como también ocurre con los de nuestro propio ciclo. Esos dioses, ahora dice, son ahora considerados por la Iglesia como demonios y tildados de tales. En cambio, quienes han preservado un poético y persistente amor por ellos son estigmatizados como anticristo y moderno Satanás. O sea, que también, como estamos en esta parte de la ilusión, Juliano, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de él, pues era su tío, era Constantino. Entonces, él, pues le quería imponer la religión cristiana, el cristianismo en ese momento, y él pues no sentía que fuera lo correcto. Él decía, no, hay algo en mi interior que dice que no. Tenía las creencias previas de todos esos dioses griegos con los que creció, con los que veía a sus antepasados, y cuando leyó los poemas de Homero, pues entonces para él como que fue un abrir de ojos en donde dijo, no me pueden imponer esto, yo creo, estos son mis ideales. Sin embargo, nos dice HPP, estos ideales van a ir cayendo porque son parte de la ilusión, y cuando Constantino se da cuenta de que todo eso se va quedando atrás, pues llora triste porque ve como que esos dioses griegos que él tanto veía se van a terminar. Y ahora queda nada más como como en la memoria, y dependiendo de la visión podemos decir o que es el anticristo o que eran verdaderos dioses. Es como decíamos, son semiverdades.
Y me pareció muy interesante que está este cuadro en donde está en la iglesia cristiana o cristianismo, existe San Mercurio, que en este cuadro reflejan matando al emperador Juliano, porque San Mercurio también era igual que Juliano, una persona que había crecido en sus raíces con estos dioses griegos y lo convirtieron al cristianismo, pero él sí defendía capa y espada estos dioses cristianos. Entonces aquí es donde viene esta parte del dogma cristiano de, mira, tú que sí te convertiste y eres así fiel a nosotros, puedes matar a ese que cree en el diablo, que son esos dioses griegos. Entonces lo ponen hasta en esta imagen de San Mercurio. Vamos a entrar en esta parte de la dualidad del bien y el mal. Satán, entonces, es un término elástico y nadie hasta el momento ha proporcionado ni siquiera una aproximada definición lógica del significado simbólico del nombre. El primero en hacerlo antropomórfico fue John Milton. Él es el verdadero padre putativo intelectual de la idea, tal y como se acepta que Satán teológicamente de la caída es el hijo nacido de la mente del ciego poeta. Entonces, aquí es donde como que comienza toda esta parte de la religión que nos quiere dogmatizar. John Milton es un poeta, es un escritor que escribe El paraíso perdido. Y el paraíso perdido, ahí es donde él como que pone vamos a decir, personaje. Y entonces antropomorfica a Satán. Y él es el que dice, Satán, o es el, no dice, pero como que la iglesia de ahí lo toma, Satán, Lucifer y el diablo son lo mismo. Tiene cuernos, es así, es así, es así, y es malo. Entonces, en ese momento, pues la iglesia dice, esto es muy conveniente, vamos a tomarlo, y entonces ahora todos pensamos que los tres son lo mismo y que son malos y que ellos nos hacen hacer el mal. Dice, despojado de sus atributos teológicos y dogmáticos, Satán es simplemente en hebreo adversario, es el adversario, esa es su definición etimológica. No necesariamente un archiperverso, o sea, adversario no es eres el malo, eres el peor, no es adversario. O no es un perseguidor de los hombres, sino posiblemente un enemigo del mal. O sea, si es adversario, va a ser adversario del bien, del mal, de todo. Entonces puede ser hasta adversario del mal. Puede en consecuencia transformarse en un salvador, o sea, Satán, en un salvador de los oprimidos, un campeón de los débiles y los pobres, aplastado por los diablos menores que somos nosotros los hombres, los demonios de la avaricia, el egoísmo y la hipocresía. Aquí está el poema, el libro del Paraíso Perdido. Este libro es un poema narrativo de John Milton y él lo creó de 1608 a 1674. Le pasaron un montón de cosas a él también para que pudiera hacerlo. Se publicó en 1667 y se lo considera un clásico de la literatura inglesa y ha dado origen a un tópico literario muy difundido en todo el mundo. Para que más o menos se den una idea, bueno, tal vez alguien lo ha leído, pero obviamente yo no, porque está dividido en 12 tomos y sobrepasa los 10,000 versos escritos sin rima, o sea, una doctrina secreta. El poema es una epopeya acerca del tema bíblico de la caída de Adán y Eva. Y la obra trata fundamentalmente sobre el poema del mal y el sufrimiento en el sentido de responder a la pregunta de por qué un Dios bueno y todopoderoso decide permitirlos cuando sería fácil evitarlos. O sea, ¿por qué Dios permite que haya sufrimiento y haya maldad? No solo él, sino que en esa época
varios escritores, varios poetas se cuestionaban esto, o sea, si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Si Dios aparentemente en la Iglesia Católica es el bueno, Él no permite la maldad, todos estos como paradigmas que se tenían en ese momento. Y tenemos esta frase también como muy característica, espero pronunciarla bien y si no, bueno, me van a disculpar. Dice, Daemon es Deus inversus, que en latín es un axoma cabalístico que literalmente dice, el demonio es Dios invertido, que muchas veces se ha malinterpretado como que es, ya sabemos, la parte del demonio que nos ha manifestado no solo la Iglesia Católica, sino varias. Bueno, lo cual significa que no hay mal ni bien. Esto, el demonio es Dios invertido, significa que no hay mal ni bien considerados en absoluto, sino que las fuerzas que crean el uno crean al otro, o sea, vienen de la misma raíz como nosotros, como todo, según la naturaleza de los materiales que encuentran y sobre los que obran dichas fuerzas. Esto lo encontré en la doctrina secreta tomo 1 y dice, según las doctrinas de los Rosacruces, o sea, hay otras doctrinas que también concuerdan con nosotros, dice, las luz y las tinieblas son idénticas en sí mismas, siendo únicamente divisibles en la mente humana. O sea, solo nosotros, nuestro, nuestro cuaternario inferior y nuestro ser aquí, en este mundo diábico, podemos ver y decir, esto es bueno, esto es malo, este es del diablo, este es Dios. Pero realmente son lo mismo. Según Robert Fludd, que era un alquimista, la obscuridad adoptó la iluminación con objeto de hacerse visible. O sea, la luz viene de la obscuridad. Según los principios del ocultismo oriental, las tinieblas son la única realidad verdadera. Las tinieblas es la base y la raíz de la luz, sin la cual esta última jamás podría manifestarse, ni siquiera existir. La luz es materia, las tinieblas espíritu, Purusha y Prakriti. Las tinieblas, en su base radical y metafísica absoluta, al paso que la luz, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan solo una masa de sombras, pues nunca podrá ser eterna y es sencillamente una ilusión. La luz nunca podrá ser eterna y es sencillamente una ilusión maya. Verán entonces que la palabra tinieblas no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a tinieblas. O sea, eso que tenemos de concepto de tinieblas, que es como algo oculto, pues yo entendí en otros cosas que vamos a leer un poquito más adelante, que es más bien esa absolutez, la vacuidad de los budistas, que es el todo, en donde está la verdad, lo absoluto, y entonces por eso es como que nos cuesta trabajo entenderla y a veces lo confundimos como si no fuera lo bueno. Y dice, bueno, continúo, sino verdaderamente a tinieblas, lo absoluto que no comprende, no puede conocer la luz transitoria. O sea, aparte de todo, eso absoluto pues, no puede conocer la luz transitoria por trascendente que sea para los ojos humanos. Y bueno, esto que ya comentamos de Demon is Dios inversus, al diablo le llama ahora la iglesia tinieblas, o sea, nos confunden en estos términos cuando estamos viendo que tinieblas viene de lo absoluto, de lo que es verdad, de ahí sale la luz. Mientras que en la Biblia, en el libro de Job, se le da el nombre de Hijo de Dios al diablo. La estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático, en la razón por la que el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos fue llamado Lux, Lucifer, el hijo luminoso de la mañana o aurora manvantárica, o sea, fue el primer arcángel que brotó en ese manvantara.
y fue transformado por la iglesia en sinónimo de Satán. Lucifer, en su definición etimológica, viene de el latín lux, que significa luz, y fero, llevar, portador de la luz. Voy a ver en qué página voy porque me alargué un poquito en mi presentación. Entonces me comentaba Enrique que vamos a dar la mitad porque si no, no podríamos en una hora. Entonces voy a unas 2 diapositivas más y ya terminamos para las preguntas. ¿Está bien, Enrique? Bueno, vamos a continuar. Bueno, dice, este es otro pasaje que encontré de la doctrina secreta también, el tomo 1. Dice, tuvieron lugar muchas guerras, todas relacionadas con las diversas luchas de adaptación espiritual cósmica y astronómica, pero principalmente con el misterio de la evolución del hombre tal como es ahora. Los poderes o esencias puras a quienes se dijo creasen se refieren a un misterio explicado, como ya se ha dicho en otra parte. El secreto de la generación no tan solo es uno de los más ocultos de la naturaleza, sino que es asimismo una función divina que lleva consigo el misterio religioso o más bien dogmático, conocido con el nombre de la caída de los ángeles. O sea, todo esto que hemos vivido para nuestra evolución, la iglesia lo ha ahí agarrado ese dogma, perdón, o lo ha agarrado como dogma para hacer como mito, que nos dice la caída de los ángeles. Una vez explicado el misterio de la alegoría, probará que Satán y su hueste rebelde se negaron a crear al hombre físico, o sea, sí, esta jerarquía se negó a crear al hombre solamente físico. Y esto lo hizo tan solo para convertirse en los salvadores y creadores directos del hombre divino. O sea, esta jerarquía nos creó como hombres divinos, nos dio unas semanas. La enseñanza simbólica, más bien que mística religiosa, es puramente científica, como se verá más adelante, porque en lugar de ser un medio ciego, automático, impulsado y guiado por la ley insondable, o sea, si no hubieran tenido aquí estas jerarquías, no hubieran intervenido, hubiéramos sido automáticos, impulsivos y guiados por la ley insondable. Pero el ángel rebelde reclama y exige su derecho al juicio y a la voluntad independientes, su derecho a la libertad y a la responsabilidad. Luego, puesto que lo mismo el hombre que el ángel se hallan bajo la ley kármica. O sea, yo entiendo que estas jerarquías, puede estar equivocada, parece que contribuyeron a darnos esa mente, y entonces eso es lo que nos hizo ser un hombre divino, lo que nos va a ayudar en nuestra evolución para que no seamos solamente hombres animalizados. Y nos pone un ejemplo, esta HPV, en donde dice, la luz astral se encuentra en la misma relación respecto a la Akasha y al Anima Mundi. ¿Cómo? O sea, el ejemplo, cómo Satán respecto a la deidad son una y misma cosa vista bajo dos aspectos, el espíritu y el psíquico. Yo quiero agradecer en esta primera parte todo el esfuerzo que has hecho porque en realidad el artículo no es tan extenso, pero tú lo enriqueciste con información externa que tiene relación, desde luego, con el tema. Y eso es lo valioso, porque se pone a trabajar la mente, a inquirir, a buscar y encuentra esas relaciones que existen con otros textos. Desde luego que en las diferentes etapas del desarrollo humano, pues vamos en una especie de montaña rusa, ¿no? A veces vamos muy rápido, a veces vamos muy lento, pero vamos en ese sube y baja. Y entonces a veces se enaltecen, hay ciclos donde se enaltecen los valores, las virtudes humanas y todos los grandes ideales de la humanidad.
que son los mismos ideales de las jerarquías, de los grandes seres que vienen a instruir a la humanidad, a guiarla, y hay ocasiones en que también decaen esos ideales, y eso es lo que estamos viendo justamente hoy en esta época que nos está tocando vivir, no en la época de Blavatsky, que eh, si nosotros quisiéramos establecer una diferencia, creo que particularmente lo que nos distinguiría es que ahora utilizamos estos medios para comunicarnos a la distancia, pero el hombre parece que sigue estancado en lo mismo, ¿sí? Con los ideales caídos y parece que vamos en picada. Entonces, esto es lo valioso de este conocimiento, de estas exposiciones, para que nos haga reflexionar acerca de dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué queremos, qué deseamos, qué pensamos. Y eso es muy valioso finalmente. Entonces dejamos aquí y queda la puerta abierta para las preguntas que deseen hacer o las contribuciones con sus puntos de vista. También, por favor, adelante. Hola Yasmín, buenas noches a todos. Muchas Hola, Pati. gracias por esta exposición, estuvo muy interesante y muy enriquecedora. Solamente te quiero comentar que la dualidad siempre ha existido, tanto lo bueno como lo malo. En varios escritos que son de religiones, inclusive se menciona que Dios pone a prueba al ser humano a través del diablo o Satanás, porque trabaja directamente con Dios para poder al ser humano, en cierta manera, ayudarlo a su progreso y evolución, con el objetivo principalmente de tener fe y esperanza. Muchas gracias por tu enriquecedora conferencia y esperamos la siguiente semana. Gracias. Gracias, Pati. Bueno, voy a hacer un comentario, pero personal. Eh, eh, Creo que desde nuestro punto de vista, Dios no puede poner a prueba. O sea, esa absolutez no nos está poniendo a prueba y que nos ponga trampitas. Así que aquí te va esta trampita para ver cómo le haces. Sino que esto viene de algo más profundo, de nuestro karma, de las cosas que hacemos día a día, de pues de lo que nosotros queremos evolucionar y trabajar. Todos sabemos que ya estamos como en esta reencarnación, me toca evolucionar esto y esto y esto, de mí depende, lo evoluciono, no lo evoluciono, lo voy a volver a vivir, ¿qué pasa? Ya evolucionó esta parte, lo que sigue, pero yo verlo como una prueba, como una trampita, a ver cómo le haces, y si confías en Dios, si no confías en Dios, eso creo que es algo que nos ha impuesto el catolicismo, en donde entonces ahí está eso que decía esta HPV, está el diablo y está Dios, y nos están diciendo, hazle por acá, y tú así, ya, ¿a quién le hago caso? No, eso es en nuestro verdadero ser interno, porque entonces esto es algo mucho más profundo si nos ponemos a decir, bueno, si no sabemos y no existe, o si no existe, pero a la vez sí existe el bien y el mal, ¿qué es el bien y el mal? Y entonces es algo súper complejo porque en un ejemplo que puse en alguna diapositiva decía, para uno, puede ser malo y para otros puede ser bueno la misma acción. Entonces, esta parte de nuestra evolución es mucho más compleja que solo poner esos obstáculos que tengamos que brincar como una prueba que nos pone Dios. Entonces, aparte, aunque, y eso me gustó mucho el texto que leí, que nos dice HPV, o sea, no se preocupen, van bien, van en esa espiral, pase lo que pase, aunque parezca que otra vez le estoy en el mismo, pase lo que pase, voy a dar un brinquito y cada vez voy a ir evolucionando a más y a más. O sea, así como el planeta Tierra parece que no se mueve y que no está avanzando y su eje está cambiando y estamos cambiando todo el tiempo, aunque parezca que no. Entonces, eso es algo que me alentó mucho. Gracias, Pati. Yo quiero agregar algo a lo que has dicho y con respecto a la participación de Patti también. No podemos ver al diablo como un personaje. Ya en tu exposición dijiste que el diablo y Dios, la divinidad y el diablo, el Satán, está en el hombre. Y Satán, en todo caso, es la representación de la luz más pura, ¿sí? Que lucha contra el mal.
Y eso es lo que nos da, por eso viene también lo de Lucifer, que en la segunda parte lo explicarás, ¿verdad? Más claramente se detallará todo este asunto, pero no debemos ver, de acuerdo al eh, principios teosóficos, no se ve al demonio, al diablo, como un personaje, sino que es la representación subjetiva de algo, que puede ser el contrincante, pero en este caso el contrincante para el bien, ¿sí? Y el contrincante del mal. Finalmente, es lo que nos da la luz para poder triunfar sobre la materia, fundamentalmente. Es todo. Adelante. Gracias, Yasmín. Y gracias, Pati. Jerry. Hola, gracias, buenas noches. Gracias, Jazz, estuvo bien padre tu plática. De hecho, me hizo acordar del libro que se titula así, ¿no? Satán, una autobiografía. Es un libro que, bueno, no lo tengo muy claro, pero lo he visto que lo estudian en Kabbalah. Y pues precisamente habla de esa parte, ¿no? De cómo este nombre no tenemos como muy marcado, que es como una persona, ¿no? Es como el diablo con cuernos, como decía, y así como Dios, ¿no? Que decimos, no, pues Dios es barboncito y con su túnica blanca y todo, ¿no? O sea, tenemos esa tendencia como a darles, personificar estas energías o estos conceptos. Y ese libro está bien interesante porque habla precisamente lo que dijiste, de que el adversario, o sea, el adversario eres tú mismo, pues, o sea, ¿no? Es el ego, es como tu propio adversario y el libro está padre porque te va llevando como si tu propio ego te estuviera contando o narrando lo que tú vas sintiendo, pues, ¿no? Y me hiciste acordar de ese libro y me gustó mucho tu plática. Gracias. Gracias, Jerry. Sí, de hecho, lo deja también claro esta HPV, ahorita que comentaba Enrique. Dice, nosotros como teósofos no creemos en ninguno de los dos, ni en el Dios personalizado, ni en el diablo personalizado. O sea, no es así, sino que es más bien es el conocimiento más profundo de quienes somos realmente, de esa constitución septenaria y que no podemos decir que sea bueno y malo, sino que son nuestros cuerpos que nos van a ayudar para evolucionar hacia en algún momento, como decía también en el texto, hacia llegar a todos ser dioses, a los dioses que somos verdaderamente. Entonces es esta parte de las polaridades en donde nada, podríamos decir, en este plano de ilusión puede ser una verdad absoluta, todos son semi verdades y no existen esos dioses personalizados. Gracias, Jerry. Tienes más felicitaciones, Jerry te dice. Así es, ya muy bonito como lo explicaste. Connie, muchas gracias ya. José Luis, muy buen trabajo. Yasmín, gracias. Sergio, muy buena explicación. Yasmín, el comentario en no resistáis al mal. Hay respuesta a lo que comentas. Encantado con tu exposición. ¿Hay alguien más? Carlos, adelante. Gracias, muy amables. Felicidades, Jazz. Es una excelente exposición, un bellísimo trabajo. Y de antemano a Carolina también, porque están enlazados estos dos artículos e igual a todos los demás expositores, por supuesto. Lo hacen excelentemente bien. Este artículo está unido, tiene tantas bases con lo que Carolina explicó en el origen del mal, que nos estás prácticamente desglosando todas las palabras que pudimos haber entendido con Carolina, porque están bien unidos, están bien engarzados estos dos artículos y dan una luz también a la muerte del arte y de la belleza. Otro artículo de HPV en lo que respecta a los periodos de ascenso y descenso, cuando dice que la naturaleza humana cae por estos ciclos constantes, pero la percepción de la humanidad es demasiado débil para darse cuenta que estos decaimientos
es en un nivel más elevado, es decir, sí decae la moral, pero va subiendo la evolución va en camino, pero obviamente por los ciclos van en ascenso y descenso. Eso lo engarzó también con el tercer artículo. Así es que felicidades a ambas por el artículo, que es casi de 3, 4 sesiones, porque cuenta desde Carolina hasta acá el entendimiento de todas estas frases que podrían confundirnos por esto de Dios, diablo, Satán, Lucifer, y nos toca nuestras raíces cristianas, y ahí es donde terminamos, no en conflicto, sino más bien con dudas, pero gracias a ambas por sus explicaciones. Gracias, Carlos. Yo quiero agregar a lo que dijo Carlos, efectivamente estos artículos son sucesivos, están ligados completamente, y precisamente a él le toca el tercer artículo que escribió HPB, que es la civilización, la muerte del arte y de la belleza. Y como lo ha comprendido muy bien, seguramente también su exposición será brillante. Gracias, Carlos. Adelante, Yasmín. Ya la veremos, Carlos. Estamos así. Pues sí, gracias. Y efectivamente yo también cuando estuve haciendo esta presentación, de hecho en la presentación de Caro no pude estar, pero ya me la chuté para poder darle seguimiento, porque efectivamente es la continuidad. Y esto que me comentabas, bueno, decía, ¿no? En el texto, en algunos momentos hay ese empujón, o sea, que a nuestra visión, que por eso decía hace rato, esto es algo súper subjetivo, que tal vez el ser humano es muy difícil, y más a nosotros que tenemos ciertas raíces cristianas, lo veo como Juliano, pobre hombre, ¿no? Que tenía acá y, o sea, todo enredado y lo querían medio matar y en fin. Era casi que el anticristo. Entonces así nosotros, pues un poco en nuestro interior tenemos esa pequeña confusión, y cuando vemos, por ejemplo, guerras, el mayor ejemplo es esta pandemia que acaba de ocurrirnos, en donde todos decíamos, bueno, no todos decíamos, pero mucha gente decía, terrible, ¿qué está pasando? La crisis, el mal, el apocalipsis, no sé qué tanto. Pero estos son empujones que nosotros no vemos. O sea, estos son empujones a la humanidad que le dicen, a ver, vas muy lento, échale más ganas, vas un empujoncito, y en lugar de ir a gatas dimos un brinquito. Entonces, en nuestra evolución, esos momentos que parecen de dificultad, de adversidad, son esos momentos que nos ayudan, ¡pum!, a evolucionar, a crecer de muchas maneras. Entonces, son temas muy profundos, me gustó mucho, porque aparte de que son muy teosóficos y se puede agarrar de aquí para acá, de acá, el libro de esto y aquello, son artículos que podemos ponerlos para nuestra vida diaria, para nuestro contexto en todo momento. Bueno, de todas maneras, aunque quedó como a la mitad, hubiera sido muy bueno darla completa, pero si era muy larga, pero así se quedan en la expectativa y en la incertidumbre. Porque está muy bueno lo que tú tocaste un punto que es muy importante. Diversos seres, pues diré, iluminados, mental o espiritualmente, o ambas cosas, pues vienen de tiempo en tiempo, como ya lo habías explicado, y precisamente la señora Blavatsky, pues es un mensajero, ¿no? De esa jerarquía que guía el destino, o los destinos de los hombres y del planeta y demás, ¿no? Y entonces, la ocupación de ellos es precisamente el motivo por el que se hacen presentes, es para venir a dar un mensaje que nos llegue a todos. Desde luego, algunos lo entendemos de una manera, otros de otra manera, y en fin, así nos vamos encadenando. Lo importante es de que estamos nosotros aquí y estamos trabajando, como dije al principio, en un equipo que está funcionando y que nos está ayudando a aclarar algunos aspectos de esta filosofía y que tienen que ver con nuestro cotidiano vivir. Y eso es lo interesante, eso es lo importante, y qué bueno que lo resaltas, porque ese es el propósito, tanto de los grandes seres como de esta logia,
en particular o de toda la sociedad en general, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero hoy lo estamos tomando nosotros así y lo estamos diciendo, lo estamos aclarando, que ese es el motivo, es la causa, es la razón de por qué estamos aquí, precisamente. Eso que dijiste me pareció muy interesante y es fundamental porque de eso se trata.